Polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad, segunda parte. Vamos a recordar básicamente lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que la motivación de este tema es, por una parte, los polinomios ortogonales en la circunferencia unidad tienen interés por sí mismos, hay múltiples aplicaciones en temas sobre todo de procesamiento digital de señales, ¿bien? Sucede, por ejemplo, con los polinomios de Bessel que vimos en la primera parte de este tema, pero en el curso están sobre todo enfocados como los intermediarios para obtener resultados que son de interés para las aplicaciones, en el caso del curso, en aproximación racional de funciones, en aproximación de funciones para obtener resultados de polinomios ortogonales con respecto a medidas soportadas en un intervalo o en la semirrecta o sobre toda la recta. Bien. Este es el contenido del tema. Estos los polinomios de Bessel que vimos y nos fuimos a propiedades generales. De propiedades generales quiero destacar tres cosas. Uno, este es un tipo de producto no estándar. Recuerden que el producto interior lo llamamos estándar si es simétrico con respecto a la aplicación del operador de multiplicación. Es decir, si el producto escalar de xp por q es lo mismo que el producto escalar de p por xq. En el caso real de ortogonalidad con respecto a una medida, vimos que esa era la fuente, nos aparecía en esa primera transparencia de la primera clase de polinomios ortogonales del tema 1, nos aparecía como un logo destacado, como el logo del curso, ¿verdad? Porque esencialmente eso es lo que nos facilita localización de cero, la fórmula de recurrencia a tres términos, la fórmula de sumación de Christoffel, Darboux, y así sucesivamente. O sea, resultados que están basados sobre todo en ese hecho. Pero aquí, como ahora son medidas sigma que están soportadas sobre la circunferencia unidad, pues claro, entonces ahora aquí nuestro producto no es la integral de phi n por phi m, sino de phi n por phi m conjugado. Eso obviamente hace que, como aparece en esta línea en rojo, para no confundirnos, que es el producto interior de ZF por G sea lo mismo que el producto de F por Z conjugado por G, y eso no es lo que hace falta para que el producto sea estándar. Pero por otro lado, es justo reconocer que tampoco es algo tan diferente. Por eso, esa primera parte de la primera clase, lo que vimos es que aunque no es estándar, hay muchas cosas de la ortogonalidad estándar que las podemos tener en este caso. Bien. Polinomios ortonormales y ortogonales, como siempre, la relación entre ellos, y un ejemplo que es el que aparecía aquí en verde. Y es el caso de los polinomios ortogonales con respecto a la medida del eje en la circunferencia unidad. Lo importante es que los polinomios ortogonales son las potencias. Ya, eso ya lo habíamos visto en el curso de análisis complejo. ¿Se recuerdan cuando empezamos a hablar de polinomios y introducimos la serie de Fourier y cosas de este tipo? Pues ya habíamos tocado eso. Allí está muy bien hecho, muy detallado el caso de este ejemplo. Pero lo interesante aquí es que las medidas están soportadas sobre la circunferencia
Sin embargo, los ceros hay un solo cero. Todos los polinomios, como los polinomios enésimo es z a la n, el único cero que hay es el cero. Y tiene multiplicidad n. Así que ni simples como en el caso real, ni tampoco que estén en el soporte de la medida. ¿Bien? Tampoco están en el soporte de la medida. Un hecho significativo que nos va a permitir mucho juego, y era lo tercero que quería destacar, es que si el módulo de z es igual a 1, pues entonces z conjugado y 1 sobre z son iguales. Z conjugado y 1 sobre z son iguales, porque fíjense que si yo tengo 1 sobre z, pues voy a multiplicar por z conjugado arriba y abajo, debajo, siendo z distinto de 0, obviamente, ¿no? Z por z conjugado es valor absoluto de z al cuadrado, que es 1, y me queda z conjugado. Eso nos va a facilitar, digamos, la introducción de a partir de los polinomios ortogonales, que son los P sub n, aunque aquí está por encima de esta banda naranja, está en general para cualquier tipo de polinomios que no tienen que ser ortogonales, nos va a permitir definir el polinomio recíproco. El polinomio recíproco, fíjense que es tomar un polinomio y evaluarlo en tomar un polinomio. A ese polinomio le voy a tomar los coeficientes conjugados, cosa que a nosotros no nos va a afectar porque resulta que es posible probar que los polinomios ortogonales con respecto a medidas positivas sobre la circunferencia unidad, y esto lo tenían en el curso de análisis complejo, se los he propuesto como problema, pues que estos tienen coeficientes reales. Por tanto, esto que aparece aquí de P sub n, en el caso que nos va a interesar a nosotros, pues va a ser el mismo polinomio, porque sus coeficientes son reales. El polinomio conjugado es el que tiene los coeficientes conjugados. Pero entonces, si ese polinomio lo evaluamos en z conjugado, que sobre la circunferencia unidad es lo mismo que 1 sobre z, ahora lo que me queda es un polinomio evaluado en 1 sobre z, pues lo que me queda es un polinomio de potencias negativas. La menor de todas es menos n, porque es z a la n evaluado en 1 sobre z, pues z a la menos n. Por eso voy a multiplicar por z a la n, de manera que de nuevo vuelva a ser un polinomio. Pero fíjense que al multiplicar por z a la n, el que antes era el término independiente, ahora pasa a ser el coeficiente principal del polinomio. El que era el coeficiente principal del polinomio, lo que pasa a ser es el término independiente. El término independiente del polinomio, es decir, el que está multiplicado por z a la 0. Bien. Interesante, entonces, que esto, si el valor absoluto de z es igual a 1, y el polinomio de z sub 0 es igual a 1 y el polinomio de z sub 0 es 0, pues entonces el polinomio conjugado también se anula en ese punto. Esto del polinomio conjugado es, lejos de complicar, es una facilidad porque, como observaremos en muchos de los resultados que vamos a comentar más adelante, pues es más fácil probarlo o más cómodo probarlo para el polinomio recíproco, y debido a la relación que existe, y me refiero a esta que está marcada aquí arriba, debido a la relación que existe entre el polinomio recíproco y el polinomio ortogonal, pues entonces pasarlos de el recíproco al polinomio ortogonal y ya tengo el resultado. Digamos que es como una especie de dualidad, ¿no? Que tengo resultados en uno y entonces los puedo transferir al otro. Una cosa interesante es la siguiente, que está aquí arriba y que no debemos olvidar. ¿Bien? No debemos olvidar, aparece aquí arriba. Si yo tengo
que el polinomio recíproco se anula en un número complejo, tiene un cero, ¿bien? Un cero complejo, que está fuera de la circunferencia unidad, entonces el polinomio se anula en el recíproco de ese número que está dentro de la circunferencia unidad. O sea, más o menos esta idea, digamos, de dualidad, entre comillas. No, lo pongo entre comillas porque no encuentro otra palabra y no me estoy refiriendo a un espacio dual, pero es de este espejo, ¿no? Relación tipo espejo. Fíjense que lo que tengo para polinomios dentro del círculo unidad lo tengo para sus recíprocos fuera. En el caso de el círculo unidad, pues entonces la frontera es la circunferencia. Pero para los polinomios recíprocos, entonces estoy fuera. La frontera también es la circunferencia, pero ahora la región que me interesa es todo lo que está fuera del círculo de identidad. Cosa que obviamente ya conocíamos, porque el 1 sobre z lo que hace es como transformación, la inversión, lo que está dentro de la circunferencia unidad lo pasa afuera y lo que está fuera lo pasa adentro. Bien, esa básicamente es la idea. Bueno, ahí entonces pasamos a ortogonalidad en la circunferencia. Aquí vimos estos resultados. Vimos aquí y creo que nos quedamos sí, nos quedamos en esta. Nos quedamos en esta transparencia del polinomio recíproco. Bien. Bueno, hay una serie de relaciones, de ellas me interesa destacar, sabemos que el polinomio es ortogonal si phi sub n en z por el conjugado de z a la nu es igual a 0 desde nu igual a 0 hasta n menos 1. Fíjense que en este caso no es ortogonalidad, porque necesitaríamos que esto comenzara desde nu igual 0. O sea, aquí tenemos estas relaciones, ¿bien? Estas relaciones que fíjense que no llega hasta n menos 1, sino llega hasta n, pero comienzan en 1, que son las relaciones, digamos, que equivalentes de uno y otro lugar. Notemos que si yo tengo el polinomio recíproco evaluado en 0, lo que me queda es el término independiente, pero el término independiente del polinomio recíproco es el coeficiente principal del el polinomio ortogonal. Ya en clases anteriores habíamos visto que si z tiende a infinito y yo tengo el polinomio az a la n más potencias anteriores. Cuando z tiende a infinito, pues eso se comporta como a por z a la n, ¿verdad? Lo que utilizábamos básicamente de manera, la mayoría de las veces intuitiva con los estudiantes de primer año. Si tienes el límite cuando x tiende a infinito, el cociente de polinomio que tiene el mismo grado, pues el límite es el cociente de los coeficientes principales de cada uno de ellos. Y si el mayor grado está arriba, entonces el límite es infinito. Y si el polinomio de mayor grado está en el denominador, el límite es 0, ¿verdad? Ahí básicamente lo que estamos haciendo es que los polinomios cuando z tiende a infinito, ¿bien? Pues entonces se comportan como el coeficiente principal por z a la n. De ahí la importancia de que nosotros tengamos una fórmula como la que aparece aquí, pues para determinar cuál es el coeficiente principal del polinomio. Bien. Relación de recurrencia. Pues mire, aquí en este caso, bajo las condiciones que hemos visto, pues entonces se pueden tener una relación de recurrencia que es esta, que aparece aquí como en la mayoría de los casos, pues si esta es la relación de recurrencia para los polinomios, pues entonces fíjense que aparece el polinomio y su recíproco. Es decir,
Yo para hallar este que está aquí necesito el polinomio y su recíproco, pero aquí está justo el polinomio justo que quiero hallar evaluado en 0. O sea, quizás estas ventajas que teníamos, todas estas ventajas que teníamos de la relación de recurrencia a 3 términos, no todas las vamos a tener aquí. Y para el polinomio recíproco, pues entonces haciendo el cambio que está justo aquí debajo y utilizando las relaciones de ortogonalidad, pues entonces no es difícil ver que efectivamente se cumple esa segunda relación. Bien. Aquí recomendamos, no es tan inmediata como esta relación de recurrencia, no es tan inmediata como la que conocíamos para el segmento, pero nos va a ofrecer ciertas ventajas y recomendamos este artículo de Erdegi, Nevai, Zhang y Jeff Jerónimo, que se llama Una demostración simple del teorema de Favart, que es un artículo de el año 91. Recuerdo que el teorema de Favart lo que me dice es que si tengo una sucesión de polinomios que satisface una relación de recurrencia de este tipo, pues entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir esa relación de recurrencia para que esos polinomios sean generados por una cierta medida? Ya lo conocíamos del caso real, y de aquella primer gráfico de distintas clases de polinomios. O sea, los polinomios generados por una relación de recurrencia a 3 términos son una clase mucho más grande que las que son ortogonales. El ejemplo típico es que las potencias z, z1, z al cuadrado, z a la n, en el caso de R, no son ortogonales con respecto a ninguna medida de soporte real. No es lo que acabamos de ver del caso de ortogonalidad en la circunferencia unida. Bien, una fórmula que ya en esos temas especiales que vimos de análisis complejo se lo había propuesto demostrar es que los coeficientes principales de los polinomios ortogonales consecutivos, ortonormales, perdón, recuerden que el coeficiente principal del polinomio ortonormal es 1 sobre la norma del mónico. O sea, cuando hablamos del coeficiente del polinomio ortonormal, tenemos que tener claro que nos estamos refiriendo a la norma del mónico. Eso fue, digamos, en el tema anterior de teoría de potencial, un resultado, digo, una expresión que utilizamos mucho. Porque a veces, bueno, no solo la importancia porque los polinomios se comportan cuando z tiende a infinito por coeficiente principal por z a la n, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, es que además, si estamos hablando que ese polinomio es el ortonormal, entonces su coeficiente principal es 1 sobre la norma del mónico. Bien, del mónico. Así que entonces, yo les proponía que en el curso, en el tema especial del curso de análisis complejo, utilizando esta relación, ustedes probaran que el cuadrado del coeficiente principal del ortonormal de grado n más 1 menos el cuadrado del ortonormal del coeficiente principal del ortonormal de grado n, lo cual es una diferencia de cuadrado, es lo mismo que el cuadrado del polinomio ortogonal de grado n más 1 evaluado en 0. Y esta es una fórmula que se va a utilizar aquí con cierta frecuencia. También tiene como una consecuencia de la relación de recurrencia, pues una fórmula de Christopher-Darboux. Recuerden que la fórmula de Christopher-Darboux se obtiene, voy a tomar unos polinomios estos y voy a escribir la fórmula de recurrencia, bien, para ellos y la multiplico por phi k, por su conjugado. Y luego tomo la relación de recurrencia
para estos que están aquí y la multiplico por el otro. Y luego empiezo a sumar esos términos y se van cancelando uno con otros y entonces queda un núcleo que está expresado o bien de esta manera o bien de esta otra manera. Y la igualdad es solo cambiar de un lado para otro utilizando las relaciones del conjugado y cosas de ese tipo. Aquí son los ortonormales. Recuerden la importancia que tiene el núcleo de Christophe-Darboux para las series de Fourier. Creo que en el caso del curso de análisis armónico, en el último tema se basaron en la conferencia que dio el profesor Wilfredo en el seminario, en la primera etapa, creo que fue la tercera conferencia del seminario, justo después de la de el profesor Juan Toribio Milanés, me parece recordar. Bien, pues entonces ahí ese núcleo es fundamental para el trabajo con series de Fourier. Y una consecuencia que igual que allí se tenía, aquí también se tiene. Y es que si yo tengo que los polinomios son ortonormales y si yo tengo que z pertenece a c tal que el polinomio phi sub n se anula en z, entonces el módulo de z es menor que 1. Entonces el módulo de z es menor que 1. Fíjense ustedes que como corolario de aquí, si el phi sub n en z, si yo estoy evaluando en ese z, ¿verdad? Si yo estoy evaluando en ese z, este término de aquí sería 0. ¿Bien? Ese término de ahí sería 0. O sea, si de acuerdo a esta relación que tienen arriba, iba a comentarlo, pero perdón, no me había percatado de que ya estaba el resumen de la demostración aquí. Si módulo de z es menor que 1, entonces, cuando yo tengo aquí que los dos están en z, esto que está aquí, claro, esto va a ser valor absoluto de phi sub k en z. La suma de valor absoluto de phi sub k en z al cuadrado. Eso es lo que es el producto de capa de la suma de z del núcleo de Christopher evaluado en la misma variable 2 veces. Claro, lo que tengo es una suma de cantidades positivas donde una de ellas es alfa 0 cuadrado. ¿Y esto qué cosa es? Pues bueno, entonces si estoy evaluando en la misma variable, la expresión que me queda como consecuencia de esta fórmula de arriba es esta, de donde tengo que el polinomio, el valor absoluto del polinomio conjugado al cuadrado sobre 1 menos z es mayor que esa expresión. Es decir, que esta expresión que tengo aquí, que es de interés para lo que sigue más adelante, no solo para la demostración, que esto que tengo aquí, esta expresión es mayor que 0. Pero si esta expresión es mayor que 0, si esta expresión es mayor que 0, entonces alfa, este es un número que siempre es este es un número positivo. Así que la única forma para que esta expresión sea mayor que 0 es que el valor absoluto de z, sea mayor que, sea menor que 1. Menor o igual que 1. Bien, bueno. Función y polinomio de segundo tipo. Y esta es la última sección donde lo que vamos haciendo es un paralelo, porque hasta ahora, si ustedes se fijan, no he dicho nada nuevo o nada, no he comentado ningún resultado que ustedes no pudieran esperar. ¿Bien? Y digo no pudieran esperar es que no sea, ¿qué es lo equivalente a tal cosa del caso real? Pues en el caso real, la fórmula de recurrencia, Christophe-Darboux, los polinomios de segundo tipo, la aproximación racional, o sea, recordamos ese primer tema.
Pues hasta esta sección que viene ahora, lo que vamos a estar haciendo es, digamos, cuáles son los resultados análogos a los que teníamos para el caso real, pero entonces ahora para ortogonalidad sobre la circunferencia unidad. Bien, entonces vamos a suponer que C sub 0 es la medida de la circunferencia unidad normalizada. Por eso divido, recuerden que 2pi es la longitud de la circunferencia unidad, por eso es 1 sobre 2pi. Bien, y entonces vamos a definir a f como 1 sobre 2pi por c sub 0, que es la medida del espacio, por zy más z sobre zy menos z con respecto a la medida sigma definida sobre la circunferencia unidad. Esta f va a ser lo equivalente a las funciones de Markov, que ya vimos en el caso de ortogonalidad sobre el segmento. O sea, las funciones de Markov, recuerden que teníamos funciones de Markov, funciones de Stiglitz. Ahí la función de Markov, que vimos que habían varias clases y varios ejemplos, perdón, vimos varios ejemplos, era la integral de la medida sobre z menos el zy o el x. En este caso, el zy, en lugar de zy, utilizábamos el x para enfatizar de que era real. ¿Bien? De que era real. Aquí, lo equivalente a ese, el núcleo ese, es zy más z sobre z menos zy, que aparece arriba. Entonces, se llama polinomio de segundo tipo o asociado al polinomio psi sub n, psi sub n, que no es más que la integral con respecto a ese núcleo de phi sub n en zy menos phi sub n en z. Viene siendo exactamente, lo único que cambia es el núcleo, pero exactamente lo mismo que teníamos en el caso real. Recuerden que en el caso real era P sub n en z menos P sub n en x sobre z menos x. O sea, eso es exactamente lo que tenemos. La diferencia aquí es la siguiente, que en el caso real, fíjense que como no había este término que aparece arriba, esto es un polinomio de grado n que además es divisible por esta cantidad, por tanto, en términos de z, me quedaba un polinomio de grado n menos 1. Y eso mismo sucede aquí. Pero es que además, aquí está multiplicado por el zy más z. Así que ese grado que perdí al dividir lo recupero por lo de arriba. Por eso es importante ver que en el caso de los polinomios de segundo tipo, lo que hemos llamado psi sub n, perdón, es un polinomio exactamente de grado n. Ahora, utilizando estas fórmulas y un recurso muy reiterado, que es el de la ortogonalidad de los polinomios, no es difícil, de la misma manera que habíamos visto en el caso real, ver este tipo de relación que tiene obviamente su análogo para polinomios recíprocos. Recuerden que este tipo de relación, si comparamos con el caso real, esto eran los polinomios de segundo tipo, ¿verdad? Este es el polinomio que me aparecía en el denominador y esta es la función de Markov. Este es el preámbulo para el teorema del resto que vimos allí en el caso real, ¿verdad? Que de aquí teníamos que esto era menor que, me parece recordar allí que era un O grande de 1 sobre Z a la N más 1. Z a la N más 1. ¿Bien? Así que tener una fórmula de este tipo es el preámbulo de ese resultado. ¿Bien? Se cumple entonces la relación mezclando esas dos fórmulas, entonces se cumple una relación de este tipo y además que la parte real del cociente es 1 sobre el cuadrado
del valor absoluto del polinomio recíproco. Así que tengo, y esto es muy típico de la circunferencia unidad, tengo una riqueza de propiedades mucho más abundante que en el caso real. Esto es lo que me permite obtener resultados alternativos sin tener que depender de que sea un producto estándar, es decir, que sea simétrico con respecto al operador de multiplicación, que es la base de lo que habíamos visto en el caso de ortogonalidad sobre la recta real. La demostración, los pasos fundamentales los tiene aquí. Yo les recomiendo que los miren en detalle para poder llegar hasta el final de la clase. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede? Si ustedes miran esta relación que tienen aquí, si ustedes miran esta relación que tienen aquí, si phi tuviera un cero sobre la circunferencia unidad, es decir, si hay phi sub n para uno que está sobre la circunferencia unidad fuera igual a 0, entonces si nosotros evaluamos en esa expresión, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría entonces que esto que tengo aquí sí sería también un 0. ¿Bien? Sería también, recuerden que si tienen un 0 de el polinomio sobre la circunferencia unidad, las cosas que vimos en la clase anterior y que lo comenté hace un momento, también es un 0 del polinomio recíproco. Entonces, si existiera un 0, el módulo de z igual a 1 sería 0 tanto del polinomio como de su recíproco. Por tanto, esto que está aquí es 0, pero aquí lo que tengo es 2 por z, que es un número complejo que está sobre la circunferencia unidad, y el 0 no está sobre la circunferencia unidad. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A que 0 es igual a 2? Bien, por eso es obvio que un polinomio ortogonal sobre la circunferencia unidad no es que, como vimos al inicio, que en aquel ejemplo de los polinomios de Lebesgue sobre la circunferencia unidad, que eran polinomios que eran ortogonales y que todos sus ceros estaban, justo eran, no, se perdía que los ceros fueran simples y todos eran el cero. Es que no importa la medida con las características estas de la clase m de la circunferencia que estamos utilizando, no importa la medida que sea, que no pueden haber ceros sobre el soporte de la medida. Y eso es una diferencia significativa. No es que pueda encontrar sobre la circunferencia. De todas formas, aunque no es parte del curso, los ceros sobre la circunferencia son importantes y seguro que ustedes, sobre todo en la charla de Carlos sobre problemas de cuadratura, él utilizó los paraortogonales. Los paraortogonales, que no son ortogonales, sino son paraortogonales, se basan en una modificación generada, o sea, se hace una modificación de la relación de recurrencia que hemos visto para garantizar que ahora sí tenga polinomios con una familia de polinomios con ceros sobre la circunferencia unidad. Bien, hay toda una teoría muy importante sobre polinomios para ortogonales. No ortogonales, insisto, para ortogonales. Pero bueno, en nuestro caso no puede haber ceros sobre la circunferencia unidad, que es el soporte de la medida. Tienen que estar metidos dentro de la circunferencia unidad y, como decía hace un momento, eso es una diferencia significativa. Pues bueno, ya tenemos todos los elementos necesarios y aquí tienen, que pueden revisar en detalle justo lo que decía hace un momento, o sea, lo relativo al teorema del resto. Este sería digamos,
el teorema del resto que vimos allí, en el caso, lo equivalente, en el caso de ortogonalidad sobre el segmento, y esto sería pues justo lo equivalente al teorema de Markov, pero para la circunferencia unidad. Noten que esto también lo podemos reformular. Esto está formulado en términos de los recíprocos, ¿bien? Pero entonces también lo podremos reformular para polinomios, los polinomios ortogonales, los polinomios de segundo tipo, sus asociados, ¿bien? Asociados a ellos, pero entonces tendríamos convergencia uniforme en el exterior de la circunferencia unidad, en el exterior de la circunferencia unidad. Como siempre, yo les decía que muchas veces el hecho de contar con el polinomio recíproco, hace que en muchos de estos casos pues sea más cómodo, como aquí en esta demostración, trabajar con el polinomio recíproco, porque el polinomio recíproco pues tiene su cero dentro de la circunferencia unidad y los tienes metidos en una región muy cómoda. Y luego a partir de ahí inferir los resultados equivalentes para ortogonalidad en el exterior de la circunferencia unidad. Bien, lo equivalente, ¿qué es lo que nos faltaría? A la fórmula de cuadratura, lo equivalente a la fórmula de cuadratura, entonces sería esta proposición que se tiene aquí, que allí recuerden que era algo que habíamos obtenido antes para utilizarlo en la demostración del teorema de Markov. Aquí es un resultado que obtenemos como consecuencia de lo que hemos desarrollado anteriormente y que, como ven, la demostración se basa en utilizar los coeficientes de Taylor del coeficiente y a partir de ahí calcular los límites de las expresiones identificando los términos correspondientes a las mismas potencias en ambos lados. ¿Qué interés tiene? Pues este tipo de resultados es lo que vamos a utilizar en la siguiente sección para, digamos, obtener lo que se ha llamado en la sección propiedades asintóticas de carácter integral. Bien, propiedades asintóticas de carácter integral. Bueno, como comentaba en la sección anterior, a partir de aquí nos diferenciamos porque tal parece que lo importante, al final, los polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad son esclavos de los resultados que nosotros ya conocíamos para los polinomios ortogonales sobre la recta real. Bien, entonces, ahora va a aparecer una lista de propiedades. Las demostraciones, en su inmensa mayoría, son demostraciones técnicas que hay que mirar con cuidado, digamos, propiedades, comportamiento asintótico de polinomios, integrales de los polinomios y situaciones muy, muy parecidas. Bien. Así que entonces recordamos que cuando escribimos que la sucesión de medidas mu sub n converge a n, eso nos referimos a convergencia de la topología estrella débil. O sea, lo que quiere decir que si tengo una función que es continua sobre la circunferencia unidad, entonces el límite para toda función continua, el límite cuando n tiende a infinito de la integral de f con respecto a la sucesión de medidas es f sobre la integral de mu sub n. Lo primero que tenemos es que hay una relación muy estrecha entre la medida de ortogonalidad de los polinomios, medida de ortogonalidad de los polinomios, que en este caso, perdón, es sigma. Los polinomios son ortogonales con respecto a sigma. Esto, insisto, en la circunferencia unidad, que es la demostración que vemos ahí un poco en sus pasos más importantes.
Resulta que si yo tengo la medida del eje y la divido entre el cuadrado del valor absoluto de los polinomios que son ortonormales, entonces esto que está aquí va a ser una medida en específico. Pero, cuando n tiende a infinito, resulta que en la convergencia estrella débil, la sucesión de esas medidas que aparecen en amarillo convergen a la medida de ortogonalidad de los polinomios. Bien, esto me ofrece una ventaja. Porque significa que si yo tengo, quiero obtener determinados resultados sobre esta medida, quizás me es mucho más fácil trabajar con respecto a la medida del eje, que es la circunferencia unidad, que la medida es la longitud, y luego, utilizando el límite estrella débil, inferir cuál sería el comportamiento para este tipo de medida. Vamos entonces a nuestra clase de medida, que es la condición por excelencia, como mencioné, es que la derivada, esta, cuando se escribe así, esta es la derivada de Radon con respecto a la medida del eje. ¿Bien? O sea, cuando simplemente escribimos sigma prima es porque no escribimos, como vimos en el caso de la teoría de potencial, ¿no? Que escribíamos directamente utilizando la notación de Leibniz cuál era la derivada de Radon a la que nos referíamos. Así que entonces, además de que sean medidas de probabilidad, vamos a suponer que su derivada con respecto a la medida del eje en la circunferencia unidad es positiva casi donde quiera, es decir, salvo un conjunto de medidas. Bueno, de aquí, si esa es la condición, utilizando el enfoque que vimos hace un momento, se cumplen todas estas relaciones. Se cumple que la integral de estas expresiones, cuando n tiende a infinito, tiende a cero, se cumple que, lo cual significa, fíjense que si esto tiende a cero, pues significa que esto que está aquí, la integral de eso con respecto a un z, pues debía comportarse como 1. Bien. Y en consecuencia de esos resultados, debajo les recomiendo para ver la demostración. Entonces, si yo tengo esto, recuerden que significa convergencia débil, ¿verdad? Con respecto de esta medida, con respecto a la medida del eje. Bien. Pues entonces, si tengo una función continua cualquiera, continua sobre la circunferencia unidad, bien, continua sobre la circunferencia unidad, entonces una integral de este tipo es lo mismo que la integral del, bueno, es lo mismo, nos converge cuando n tiende a infinito a la integral del eje con respecto a la medida del eje de la circunferencia unidad de f en z, y en particular, pues esto significa, recuerden que esto que está aquí, si f es igual a 1, estaríamos hablando de la norma, la norma del ortonormal, que es igual a 1. Si f es igual a 1, y claro, sería lo mismo que la longitud de la circunferencia, pues normalizada, ¿verdad? O sea, ahí nos quedaría en esa expresión. La demostración la tienen ahí. Como consecuencia, entonces, ¿qué cosas obtenemos como consecuencia? Quiere decir que si yo tengo una función que se puede escribir de esta manera, fíjense que esto se nos parece un poquito a una transformada de Markov, ¿verdad? Pero no es el núcleo sobre la circunferencia unidad, porque tendríamos que tener arriba el z más z griega. Bien, el z más z griega. Pero resulta que si nosotros multiplicamos por phi sub n, ese g sub n, pues entonces esto se puede expresar de esta manera, donde la que tengo arriba es una cantidad que es positiva. La demostración de esto que se dice por condiciones de ortogonalidad ya la hemos visto anteriormente. O sea, aquí básicamente
lo que hacemos para obtener una fórmula equivalente, aquí lo que hacemos para obtener una fórmula equivalente es si yo tengo la integral de phi sub n en z menos phi sub n en zy sobre z menos zy por phi sub n, como phi sub n en z menos phi sub n en zy sobre z menos zy es un polinomio de grado menor o igual que 1 por ortogonalidad, eso es igual a 0. Entonces esa diferencia la divido en 2 y a eso es a lo que se refiere cuando hablamos de ortogonalidad. ¿Bien? Bueno, utilizando esa expresión que ahora se apoya en lo que hemos visto anteriormente, entonces esto quiere decir que phi sub n por g sub n, donde g sub n es la función que viene dada por esta expresión, si el módulo de z es menor que 1, ese límite uniforme sobre con su conjunto compacto es 0 y si no es 1 sobre z. Bien, básicamente lo que se hace es la expresión 14 esta que habíamos visto aquí en la página anterior de las propiedades de carácter integral, pues bien hacerla con la función 1 sobre z menos zy. Aquí zy está en módulo z, o sea, está en módulo z igual a 1, está sobre la circunferencia unidad. Por tanto, esto es continuo sobre la circunferencia, esto que tengo aquí, esta expresión que tengo aquí, con respecto a zy, es continuo en la circunferencia unidad, porque fíjense que yo estoy considerando que o bien el valor absoluto de z es menos que 1 es mayor que 1. Bien, o bien es mayor que 1 o bien es menor que 1. Y ahí utilizo las propiedades anteriores. De esa manera, pues entonces se demuestran que la integral del valor absoluto de la diferencia entre el cuadrado, el valor absoluto del cociente de polinomios consecutivos, bien, cuando n tiende a infinito, que eso tiende a 0. Y por otro lado, lo que más me interesa es que el término independiente de phi sub n, ahora phi mayúscula, recuerden ustedes que representa al polinomio ortogonal, mónico ortogonal, ¿verdad? Al polinomio mónico ortogonal. Bueno, que cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0. Este tipo de fórmulas, como yo comentaba anteriormente, quizás a veces hacen que una exposición de este tipo sea un poco tedioso, porque prácticamente dedicaríamos más de una clase a estudiar en detalle cada una de estas demostraciones y yo creo que lo importante es que cada uno, que los interesados pues tomen esta parte del libro y la sigan en detalle. Bien, la sigan en detalle. Entonces, vamos a la asintótica del cociente. Asintótica del cociente, recuerdo que nosotros estamos en la circunferencia unidad. Vamos a ver después cómo se pasan estos resultados al segmento. Aquí lo que dice es que todas estas propiedades son equivalentes. Esta relación ya la habíamos visto. Recuerden que yo se la señalé anteriormente, ¿verdad? O sea, en realidad la habíamos visto con alfa n más 1 al cuadrado menos alfa n. O sea, aquí se ha reescrito de manera conveniente. Pero ahí está claro que si este cociente tiende a 1, si este cociente que está aquí tiende a 1, pues entonces el límite de esta expresión tiene que tender a 0. ¿Bien? Recuerden que estos de aquí arriba son sucesiones de números. Bien, esto no depende de z, estos son números. Bien, así que entonces está claro que si esto tiende a 0, este cociente tiene que tender a 1 y si el cociente tiende a 1, esto que está aquí tiene que tender a 0. Es decir, que estas dos cosas son equivalentes. Utilizando ahora la fórmula de recurrencia, para el módulo de z igual a 1, módulo de z igual a 1, nos quedaría entonces que el cociente de polinomios consecutivos dividido por z debajo menos 1, esto que está aquí,
pues tendría esta expresión que es equivalente a phi sub n en 0. Por tanto, si esto que está aquí tiende a 0, si cuando n tiende a infinito esta expresión tiende a 0, está claro que esta que está aquí, pues será que sabemos que está uniformemente acotada sobre el exterior de la circunferencia unidad, pues entonces converge uniformemente a 1. Y pasando utilizando eso sobre el módulo z igual a 1, pero el módulo z igual a 1 es justo la frontera de esa región exterior. Utilizando el principio del máximo que conocemos de análisis complejo, bueno, entonces está claro que si se cumple sobre el módulo z igual a 1, se cumplirá, porque es una expresión que tiende, o sea, esto tiende a 0, claro, si se cumple el módulo de z igual a 1, entonces se tiene que cumplir para módulo de z mayor o igual que 1. Y luego, utilizando las relaciones entre un polinomio y el recíproco, pues se tiene este que es el resultado equivalente. O sea, está claro que estos dos que están aquí son equivalentes y que este y este son equivalentes y este son equivalentes, pues esas cuatro expresiones son equivalentes. Bien. Noten que tienen aquí el cociente de polinomios consecutivos. Cociente de polinomios consecutivos. Lo que hemos tenido que multiplicar por z. Lo cual no quiere decir que el cociente de polinomios consecutivos, pues entonces si esto converge a 1, convergerá a 1 sobre z, ¿verdad? 1 sobre z. Bueno, si sigma está en esta clase de medidas que tienen derivada positiva con respecto a medida de Lebesgue, pues se cumplen entonces 18 y 19. Es decir, se cumplen estas dos relaciones. Se cumplen esas dos relaciones. Si la medida tiene derivada mayor que 0, es una condición suficiente. Y esto nos garantiza entonces que el cociente entre phi sub n y su conjugado, cuando n tiende a infinito en módulo z menor que 1, es igual a 0. Y si ese es igual a 0, pues entonces, curiosamente, el recíproco de ellos, pues también, claro, uno dentro de la circunferencia y el otro fuera de la circunferencia, entonces estas dos expresiones son equivalentes. Bien. Tenemos entonces aquí nuestra relación del cociente de polinomios ortogonales en la circunferencia unidad. Bien. Es claro que hemos necesitado toda una serie de fórmulas anteriores e importante que revisen cada uno de estos resultados en detalle. Sería, como digo, muy extenso exponer demostración tras demostración en una clase de este tipo. Bien, llegamos entonces a la última sección. ¿Qué hacer entonces ahora para pasar estos resultados? Bueno, pues para pasar, vamos a suponer que yo tengo una medida con las mismas características, pero que está definida en -1. ¿Bien? Con esta medida, entonces voy a definir una medida sobre la circunferencia unidad que va a ser igual a esta medida como coseno de teta cuando teta está entre 0 y aquí creo que están equivocados los signos. Bien, pero bueno, es simplemente con el coseno entre 0, y pi, con el coseno entre 0 y pi sería perfecto. Sí, no, también. Bueno, entonces tengo con una medida que está definida en -1, 1, como defino una medida sobre la circunferencia unidad. ¿Bien?
digamos, en dos variantes, sobre el semicírculo superior y el semicírculo inferior. Los coeficientes entonces del polinomio, y eso ya lo habíamos visto, son reales. Y ahora, este que está aquí, este polinomio que está aquí, es un polinomio que es el enésimo polinomio ortogonal con respecto a la medida mu que podemos reescribir utilizando la relación anterior, donde esta que está aquí, recuerden ustedes, es la transformación conforme de Yurkovsky, que me permite pasar del exterior de la circunferencia al exterior del intervalo. Bien. Al final, utilizando todas estas relaciones, entonces Rashomon prueba en la combinación de estos dos artículos, el 7 y el 8, que si tengo una medida en la clase M', donde de la clase M que usualmente estamos usando, hemos agregado que la derivada de Radon con respecto a la medida de LB que sea mayor que 0, casi donde quiera, en menos 1, 1, entonces el cociente de polinomios ortonormales consecutivos converge a 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Cosa que ya conocíamos para los Chebyshev, ¿eh? Cosa que ya conocíamos para los Chebyshev. Y esto, que es el cociente de los coeficientes principales, recuerden que el coeficiente principal del ortonormal es 1 sobre la norma del mónico. Así que en realidad aquí lo que tengo es la norma del P sub n mónico entre la norma del P sub n más 1 mónico, que eso tiende a 2. Bien, utilizando el lema anterior, el corolario 4,1 y la proposición 4, pues entonces nosotros los polinomios estos lo que vamos a hacer es, utilizando esta relación, pues entonces vamos a reescribir este cociente. Reescribimos este cociente y lo que nos queda es esta expresión, pero ya antes habíamos probado cuál es el límite de estas relaciones. Por tanto, esto uniformemente converge a Z. Bien, donde Z, ¿qué cosa es? Z está fuera, es el correspondiente que está fuera del círculo unidad. ¿Y cuál es la que transforma? ¿Cuál es la transformación conforme que lleva del exterior del segmento en el menos 1, 1 en el exterior del círculo unidad? Pues justo Z más raíz cuadrada de Z al cuadrado más 1. Y utilizando la misma relación, pues entonces se demuestra el límite, o sea, la segunda propiedad, que el límite del cociente de los coeficientes de los polinomios ortonormales consecutivos es igual a 2. A partir de aquí, en el libro aparece, que no vamos a ver en el curso, una aplicación de estos resultados y de dos de sus consecuencias inmediatas a la aproximación racional. Primero, tiene que ver con el límite de la sucesión de coeficientes. Ahora, estos sí son ortogonales en el segmento, bien, sí satisfacen la tradicional fórmula de recurrencia a tres términos que vimos en el primer tema, y utilizando el resultado anterior se prueba que A sub n converge a un medio y que B sub n converge a 0. Polinomios que son generados por fórmulas de recurrencia que satisfacen esta condición, esto lo que me dice es que si mu es de la clase en la medida M', pues se cumple esta condición. Pero eso es una condición suficiente. Entonces se acostumbra a llamar clase de Neville a aquella familia de polinomios ortogonales sobre el segmento que son generados por una relación de recurrencia donde se cumplen estas dos condiciones. Bien, fíjense que esto es más que lo que se pide en Favart. Para Favart, lo único que hace falta es que estos sean ortogonales con respecto a una medida, pero esta es una medida con ciertas características. Y esto es lo que se toma
como la clase que verán en algunos artículos como la llamada clase de Nevai 1.0. Quiere decir 1.0, quiere decir que converge los A sub n convergen a un medio y los B sub n convergen a cero. De esa manera, entonces, tengo que para medidas en esta clase, si f es una función cualquiera, o sea, una función continua en menos 1, 1, entonces los resultados equivalentes, lo cual es una relación muy útil, sería estos que aparecen aquí. En particular, si consideramos la función g sub n que ya nosotros teníamos, pues entonces se puede probar que cuando n tiende a infinito, el límite de p sub n por g sub n, pues es 1 sobre z al cuadrado más 1. Insisto, el libro sigue con ejemplos que ustedes pueden ver de aplicación de estos resultados a la aproximación racional. Con esto terminamos el tema. Aunque vemos toda esta literatura, no hay un libro donde estén integrados ni en castellano ni en inglés, donde todos estos conocimientos estén integrados como en el libro que hemos estado siguiendo durante